Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia hemos realizado una visita al Museo Aeronáutico ubicado en la base aérea de Morón, también conocido como el Aeródromo Presidente Rivadavia y por sus siglas OASI Sierra Alfa Delta Mike. La verdad que en resumidas cuentas la visita a este museo ha sido completamente genial y me llevo una muy buena experiencia de esta visita. Y es que familia, nada más al ingresar al museo, una vez que hemos pagado nuestra entrada, que bueno, al momento en el cual me encuentro grabando este video es de un valor aproximado de 1000 pesos, pues una vez que nosotros ingresamos nos encontramos con una gran variedad de aeronaves que se encuentran exhibidas en este museo. Desde las primeras aeronaves a pistón y aquellas desarrolladas precisamente aquí en territorio argentino, hasta las aeronaves que nosotros podemos encontrar y encontramos en distintas aerolíneas que todavía se encuentran operando este tipo de aeronaves. De entre ellas los DC-47, cargueros en este caso en algunas partes del mundo, y el Fokker F-28, que es una de las principales atracciones que podemos encontrar en este museo. Para todas aquellas personas que quieran conocer mucho más del mundo de la aviación, van a poderlo realizar directamente en este museo. Desde aeronaves y aviones hechos a escala, escenarios de guerra recreados a escala, hasta aeronaves reales de combate aéreo que incluso estuvieron operando en la guerra de las Malvinas. En este museo podemos encontrar muchas, pero muchas sorpresas que sé que a más de uno que se encuentra viendo este video le va a encantar. Por desgracia no tuve la oportunidad de hacer un video dedicado a explicar cada una de estas aeronaves. La verdad es que hay muchísimo que recorrer, hay muchísimo que ver. Sin embargo, creo que una de las partes más importantes dentro de este museo, para quienes sean ingenieros o incluso amantes de la mecánica en aviación o de la mecánica aeronáutica, pues encontrará fascinante el área dedicada a los motores de aviación. Tenemos desde motores a pistón, incluso motores a reacción, que ahora vamos precisamente a ver y a analizar. En cambio, para aquellas personas que estén interesadas en el desarrollo de maquetas o incluso de aeronaves a escala, podrán encontrar fascinante el segundo piso del primer hangar, que se encuentra completamente dedicado a la recreación y a la representación o la construcción de aeronaves a escala. Por otro lado, si lo tuyo directamente son las aeronaves de combate o la aviación militar, déjame decirte que puedes encontrar directamente desde los Mirage, monoplaza a biplaza, hasta aeronaves del tipo bombardero. También podemos encontrar aquí un helicóptero conocido como el Chinook. Muy importante y representativo principalmente por su configuración de doble hélice. En cambio, si lo tuyo es la aviación clásica, podemos encontrar desde los primeros modelos desarrollados aquí en Argentina hasta incluso aeronaves desarrolladas para el combate que participaron en alguna de las guerras más conocidas, entre ellas las Malvinas y la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando nada más y nada menos que de los Pulqui. Tenemos los Mentor, tenemos los Learjet, incluso tenemos hasta el primer Piper que fue construido.
Sin más que decir, familia, de verdad los invito a que visiten, a que conozcan. Es una experiencia verdaderamente asombrosa. Ustedes podrán acceder sin ningún problema directamente en la base aérea de Morón, ¿sí? El aeropuerto Presidente Rivadavia tiene dos entradas. La primera, que es del apartado de la aviación civil, y la otra, que es del apartado de la aviación militar. Para aquellas personas que quieran ingresar al museo, tienen que hacerlo directamente por la puerta de acceso militar, que es básicamente la base de operaciones militares, la cual está administrando actualmente todo el tema del Museo Aeronáutico Nacional. Para el ingreso es necesario que ustedes sepan que si son extranjeros deben de llegar a acercarse con su pasaporte o su documento nacional de identidad, DNI, para quienes posean la residencia extranjera. Y para quienes, bueno, residan de aquí, sean ciudadanos argentinos, simple y sencillamente se acercan igualmente con su DNI y podrán ingresar. Una vez se encuentren ya en el interior, antes de ingresar a la primera etapa del hangar, tendrán que hacer un pago de 1,000 pesos básicamente para el apoyo en sí al mantenimiento y el estado, para que las aeronaves se encuentren completamente mantenidas, se encuentren las instalaciones en un muy buen estado. Digamos que básicamente sería un valor representativo, así que creería yo que por tan majestuosas bellezas que podemos encontrar aquí, como les decía, desde aeronaves de combate, aeronaves clásicas, incluso aeromodelismo podríamos decir, y muchas cosas y sorpresas más, creo que es un precio bastante accesible para cada uno de nosotros. Bien, en estos casos podemos incluso llegar a observar alguna de las conexiones eléctricas, precisamente ya sea entre los magnetos, que obviamente aquí no se encuentran, directamente a las bujías como tal, que son estas que están conectadas aquí, ¿sí? Estas de aquí, que estas son las encargadas como tal de encender la mezcla aire-combustible. Aquí tenemos la salida de los gases como tal resultantes de la combustión. Incluso aquí podemos directamente observar en este motor en B, como podemos ver directamente aquí la distribución y la conexión de los cables de las bujías. Cuando visitamos el Museo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en cambio la base Mariscal Sucre, para quienes recuerden, vimos precisamente estas dos magníficas aeronaves directamente en el interior. Sin embargo, precisamente quiero aprovechar la oportunidad que tengo aquí para mostrarles, indicarles las principales diferencias entre un Douglas DC-3 y un Douglas DC-47. Porque precisamente si nosotros observamos directamente esta aeronave, podemos observar algunas diferencias. Antes que nada, el color, obviamente, pero nosotros si vamos directamente al fuselaje de la aeronave, el fuselaje se observa directamente que es preparado, obviamente, pero no es tan robusto como el fuselaje de un DC-47. En este caso, el Douglas DC-3 en un principio fue un avión o una aeronave diseñada para el transporte de pasajeros como tal, destinada al servicio de aerolínea o de transporte de suministros. Sin embargo, una vez que se necesitaba o que se necesitó en su momento la intrusión o la introducción de aeronaves en el caso del campo militar, se desarrolló la versión militar precisamente de esta aeronave, el Douglas DC-3, y el resultado básicamente fue esta aeronave de acá, el Douglas DC-47. En este caso, debido a las especificaciones y los requerimientos que se necesitaban obviamente para las épocas de guerra, el fuselaje de la aeronave directamente se adaptó, se reforzó
Incluso se hicieron modificaciones para lo que sería posteriormente el transporte no solamente de suministros, sino también de tropas, y a la vez también algunas aeronaves llegaron a ser transporte de vehículos. Como podemos observar, el fuselaje de esta aeronave es bastante ancho en relación, obviamente, a aeronaves de menor porte como las que tenemos aquí en un costado. Sin embargo, no solamente eso, sino que si nosotros nos vamos a la parte posterior, ¿sí?, que en este caso lastimosamente no se tiene acceso, pero en la parte posterior de lo que sería esta aeronave existe una compuerta, ¿sí?, en la cual esta se abre por ambas partes. Y es precisamente aquí donde se colocaba una rampa, se quitaban los accesorios del interior de lo que vendría a ser para el transporte de tropas, asientos y demás, y se colocaba directamente una rampa para poder ingresar automóviles o lo que se necesitara transportar, ya sea carga o tropas. En adicional, he de decir que otra de las cosas más fascinantes para mí pues es el mismo hecho de que podamos encontrar este tipo de hélices, no solamente porque fueron el primer tipo de hélices como tal que existieron en la aviación, sino porque en este caso precisamente estas hélices se encuentran realizadas hechas un corte para que sea apreciable como tal el motor, colocarlo también aquí por temas de espacios obviamente, pero para mis fines, me permite precisamente explicarles como tal. En el video de motores les había comentado que estas hélices tienen, como se dan cuenta, pues un ángulo como tal de ataque. Y habíamos visto que el ángulo de ataque es aquel que permite, ¿sí?, como tal generar una determinada sustentación según la inclinación y como tal la corriente de aire, que en este caso sería la dirección y trayectoria del viento. Si ustedes pueden ver aquí, en este caso vemos que es un perfil aerodinámico, ¿sí?, el que se encuentra aquí, el cual va cambiando su ángulo de ataque a medida que se aleja desde la raíz hacia la punta, en este caso pues de la hélice. Esto genera una especie de sustentación, en este caso longitudinal, permitiendo a la aeronave avanzar. Este corte de aquí me permite mostrarles precisamente cómo se ve un plano aerodinámico, ¿sí?, o un plano de perfil aerodinámico también conocido. En este caso vemos que es un perfil asimétrico, precisamente porque lo que se busca es que en esta parte del extrados se genere una aceleración del flujo de aire y en esta parte haya una mayor concentración, pues en este caso del aire como tal, permitiendo que aquí se genere un efecto de succión hacia adelante y en este caso pues el efecto contrario en la parte posterior. Y es, familia, de esta forma como llegamos al final de nuestro recorrido. Nos topamos directamente con algunos modelos, diseños, variantes de motores a reacción. Podemos ver de entre motores a reacción, digamos, entre comillas, comunes, como lo podría ser el caso directamente de este motor que parece ser de diseño Rolls-Royce. E incluso tenemos directamente este modelo de motor axial, sí, que podemos ver directamente aquí. Y esto lo explicaremos un poco más en el canal como tal a futuro, pero quiero que vean directamente la evolución tanto como digamos de un primer diseño, de un primer modelo, sí, de un primer concepto de un motor a reacción bastante pequeño. Los primeros motores a reacción aparecieron directamente en la Segunda Guerra Mundial y pues directamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero en este caso, a partir del diseño o de la creación del primer motor a reacción, vinieron directamente estas majestuosidades. ¿Por qué? Porque en este caso, pues algunos de estos motores incluso son muy parecidos al motor, digamos, de un Boeing 707, que fueron precisamente aquellas aeronaves las que revolucionaron la historia de la aviación como tal, y es precisamente gracias
a esos motores y a estos motores que como tal podemos observar aquí, que a la final pudimos tener esta majestuosidad. Este directamente, familia, es el motor de un Boeing 747, como podemos ver directamente aquí. Y bueno, en este caso todos estos motores son motores a reacción, incluyendo el del 747. Pero ¿cuál es la principal diferencia entre estos motores y este motor de acá? En sí, la principal diferencia obviamente es el fan o ventilador también, que como se lo conoce. Precisamente de aquí viene su nombre como tal, dejando de ser un motor a reacción a ser conocido como un motor turbofan o turboventilador. Algunas personas creen, piensan o se confunden entre como tal la función que cumple el ventilador, ¿sí?, las aspas del ventilador, a la función que cumple más o menos las hélices de un motor a pistón. Creen que directamente el mismo hecho de que el ventilador se encuentre aquí es que el ventilador genera el impulso como tal para que la aeronave avance, y no es así. En este caso, tanto las aspas del ventilador son diseñadas y son creadas precisamente para que éstas no pongan resistencia al avance, pero no tiene nada que ver en sí con generar el empuje para la aeronave. La función principal del ventilador como tal es reducir el ruido producido por el funcionamiento del motor, ya que al precisamente ubicarse en la parte de adelante, parte del aire que entra directamente al motor se dirige hacia el interior y en la otra parte queda directamente, pasa por el exterior del motor, entre comillas, porque ya vamos a ver el motor en sí como tal. Las piezas del motor se encuentran concentradas en el interior de forma céntrica, ¿sí? Todo lo que podemos ver ahí. Y es precisamente ese espacio remanente que se encuentra en esta parte superior y esta parte inferior, es decir, el aire que directamente sale expulsado hacia atrás, lo que permite que se minimice el efecto del ruido, ¿sí?, atenuando como tal las ondas sonoras producidas pues por el funcionamiento del motor. Y es precisamente también parte de este aire que al abrirse las compuertas que normalmente pueden verse cuando la aeronave está aterrizando, las que permiten que pues ese aire que está ingresando, ese aire libre, sea redirigido hacia la parte delantera. Por lo tanto, eso provoca que haya un efecto a reacción opuesta al movimiento de la aeronave como tal. Entonces, eso como genera, digamos, como una, entre comillas, pared que precisamente va frenando la aeronave, ¿sí?, haciendo que el movimiento del aire sea redirigido, en lugar de hacia atrás, sea redirigido hacia adelante. Ahora, si nosotros vamos directamente a estos motores de acá, nosotros podemos ver estas pequeñas formaciones de aquí, que son conocidos como álabes. Y no, en este caso no son lo mismo que los ventiladores colocados directamente acá en el ventilador del 747. ¿Esto por qué? Precisamente porque en cambio la función de los álabes es incrementar la temperatura del aire que ingresa al motor. Al incrementar la temperatura hacemos que exista una corriente de aire caliente que al llegar precisamente a la cámara de combustión y pues teniendo la inyección del combustible precisamente hace que el motor funcione. Se enciende la mezcla aire-combustible y este es expulsado directamente hacia la parte posterior, el aire caliente. Entonces esto genera directamente una reacción como tal opuesta al movimiento del aire. El movimiento es hacia atrás, el movimiento del motor es hacia adelante. Por lo cual esto a la final genera un movimiento de reacción, teniendo en cuenta las tres leyes de Newton.
Por lo tanto, el aire ingresa a través de los álabes, se calienta en la cámara de combustión, se genera la ignición precisamente de esta mezcla y los gases restantes, como tal, el aire caliente sale hacia el exterior. Entonces, en este caso se crea un movimiento de reacción opuesta al movimiento del aire. Por lo tanto, el motor se mueve hacia adelante cuando el aire se mueve hacia atrás. Y es precisamente el motivo por el cual todos estos motores son conocidos como motores a reacción. Precisamente uno de los ejemplos o de los mejores ejemplos que podemos observar de estos motores a reacción es aquel que se encuentra instalado directamente, siendo directamente el motor como tal instalado para este Fokker F28. Si podemos observar directamente, se encuentra tapado, se encuentra taponado precisamente porque lo que se busca es que no ingresen partículas, animales u objetos que pudiesen llegar a dañar los álabes, como tal, interrumpir el flujo de aire o que directamente impedir el funcionamiento de la aeronave. Entonces, como podemos ver, precisamente esto llegó a revolucionar enormemente el mundo de la aviación, porque una vez existieron estos motores, permitieron precisamente la fabricación de aeronaves de mayor porte, aeronaves muchísimo más grandes que pudieran permitir la conexión de pasajeros, en este caso hablando de la aviación como tal civil, y del apartado militar, incluso pues la fabricación, manufacturación de aeronaves muchísimo más grandes, como podemos ver la que se encuentra acá, que es un Mirage como tal. Los Pulki incluso que se encuentran aquí, incluso también esas aeronaves son aeronaves a reacción. Utilizan ya sea motores axiales o motores, digamos, convencionales, entre comillas, porque también son un tipo de motor especial. Pero eso, como les digo, lo veremos en un vídeo diferente en el canal.